Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de jornadas de capacitación que ofrece la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho. Quiero darle la bienvenida a todos los empresarios que desean conocer sobre el control de las sustancias químicas, control de sustancias y productos químicos. Quiero darles la bienvenida y quiero transmitir un saludo que envía la señora subdirectora, la doctora Erika Patricia Rincón Remolina, que en este momento no pudo conectarse. Les envío un saludo a todos ustedes. En posteriores jornadas seguramente ella podrá conectarse y saludarlos, por supuesto. Y también tenemos un mensaje que ha dejado el señor ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Wilson Ruiz Orejuela. Entonces vamos a escuchar el mensaje que él tiene para todos ustedes. Quiero extender un saludo a todos los empresarios, usuarios de las sustancias químicas controladas y a los agentes de distribución de los combustibles derivados del petróleo que se encuentran presentes en este ciclo de capacitaciones relacionadas con aspectos normativos, trámites y herramientas con las que se cuentan para el correcto ejercicio del control administrativo que hace esta cartera ministerial a través de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes. En este ciclo, compuesto por 4 jornadas, se abordará para toda la comunidad productiva de nuestro país la normatividad asociada, los trámites de expedición de los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, para el manejo de sustancias químicas controladas y para los agentes de la distribución de combustibles derivados del petróleo debidamente reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía y ubicados en los 10 departamentos de mayor afectación por la presencia de cultivos ilícitos. También estará en la agenda el correcto uso de la herramienta informática que compartimos con la Policía Nacional, que es el Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos. Agradezco la participación de la comunidad empresarial y productiva que construye país con la generación de empleo y es el motor de la reactivación económica de Colombia. Espero que a través de estas capacitaciones cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con su función social mediante el responsable uso de las sustancias químicas controladas y dentro del marco de la ley. Bueno, después de este saludo que nos deja el señor ministro de Justicia y del Derecho, pues vamos a dar inicio a la presentación de esta primera sesión en la que vamos a tratar lo relacionado con la normatividad del control de sustancias y productos químicos. Correcto. Entonces, aquí tenemos vamos a hablar sobre la normatividad. La normatividad la podemos dividir en dos ramas importantes. La normatividad internacional, transnacional, que nos aplica a todos los países que hacemos parte de las diferentes convenciones internacionales. Y la normatividad nacional, por supuesto, una normatividad particular que corresponde a las necesidades que tiene cada uno de los países. Empecemos con la normatividad internacional. La norma más importante que tiene relación con las sustancias químicas es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, también conocida como la Convención de Viena de 1988. Esta convención internacional fue firmada por Colombia y fue adoptada dentro de la legislación nacional a través de la Ley 67 de 1993. Fue aprobada por el Congreso de la República. Entonces, ya siendo parte de nuestra normatividad nacional, de ahí se derivan muchas otras normas. Y también dentro de esa normatividad internacional tenemos la decisión 602 de la Comunidad Andina de Naciones. Colombia sigue siendo parte de esta comunidad. Y con base en estas dos normas grandes es que se han derivado otras. No obstante, es importante resaltar que desde el punto de vista cronológico, Colombia ha tenido digamos que un repunte en relación con la expedición de normas para atacar el problema del narcotráfico. Tenemos nuestra Ley 30 de 1986,
por supuesto es anterior a la Convención de Viena de 1988, y de ahí empezó todo lo relacionado con los mecanismos de control de las sustancias químicas a través de la expedición del certificado de carencia e informes por tráfico de estupefacientes. Posteriormente se expide el decreto legislativo 2272 de 1991. Este decreto adopta como legislación nacional un decreto de emergencia del 1437 del año 1990 es el 1146 de 1990 y adopta ciertas medidas particulares. Más adelante vamos a tratarlas. Después está el decreto legislativo 019 del 2012, que es una norma un poco más reciente, en donde ya tiene la responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho del ejercicio del control administrativo de estas sustancias y productos químicos. Tenemos los decretos 2530 y 3990, de igual manera el 925 de 2013. Estos tres decretos crean y dan los parámetros, los requisitos de trámite relacionados con el tráfico internacional de sustancias y productos químicos, relacionados, por supuesto, con la Convención de 1988 y tiene que ver con importación y exportación de sustancias químicas controladas. Y ya de forma particular, el Consejo Nacional de Estupefacientes, que está reglamentado a través de la Ley 30 del 86, está creado y están sus funciones determinadas ahí. Este consejo ha emitido diferentes resoluciones. Por supuesto, hubo resoluciones desde el año 1987 en adelante, pero antes del año 2015 todas estas resoluciones fueron derogadas y en este momento tenemos como resoluciones vigentes la resolución 01 del año 2015 y un par de modificaciones que ha tenido a través de la resolución 02 del 2018 y 04 del 2020. Bueno, ya definiendo y entrando en detalle de cada una de estas normas. La Convención de Viena de 1988, les mencioné, fue adoptada por el Congreso de la República a través de la Ley 67 de 1993. Incluye dentro de esa convención dos cuadros, el cuadro 1 y el cuadro 2, donde hay listados de sustancias que deben controlarse. Nosotros tenemos dentro de nuestro control 8 sustancias químicas, de las cuales 2 están en el cuadro 1, las otras 6 están en el cuadro 2. Y este control es algo que compartimos con el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Fondo Nacional de Estupefacientes. Las sustancias que no controla el Ministerio de Justicia y que están en estos cuadros, sí las controla el Fondo Nacional de Estupefacientes. Entonces es un control absolutamente complementario. El artículo 12 de esta Convención de 1988 pues habla sobre la responsabilidad que tienen los países signatarios en las operaciones del comercio exterior de estas sustancias químicas controladas y, por supuesto, respeta las necesidades de cada país para incluir sustancias químicas en los diferentes controles. La decisión 602 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones refrenda para el uso regional de esta Convención de Viena de 1988, adiciona a las 8 sustancias químicas que se controlan a través de la Convención de Viena, agrega 2 más para un control estricto dentro de los países que hacen parte de la comunidad. Ahí están el amoníaco y el carbonato de sodio, que son sustancias que se controlan aquí en Colombia también. Bueno, dentro de la normatividad nacional, nuestra Ley 30 del 86, que es el actual Estatuto Nacional de Estupefacientes, crea el Consejo Nacional de Estupefacientes, establece sus funciones dentro de la formulación de las políticas y planes y programas contra la lucha de este fenómeno del narcotráfico, señala la expedición del certificado de carencia e informes por tráfico de estupefacientes. Yendo un poco más a las fechas actuales, ya tenemos el decreto legislativo 019 del año 2012, en donde ya después de que lo tuvo el Ministerio de Justicia en los años 80, en los años 90 hasta el año 2011, la responsabilidad del control administrativo lo tuvo una entidad que se llamaba la Dirección Nacional de Estupefacientes, que en este momento ya no existe. Ya se menciona al Ministerio de Justicia y del Derecho como esa entidad que va a ejercer el control administrativo y dentro de ese control administrativo tiene en su responsabilidad el trámite de expedición de los certificados de carencia e informes por tráfico de estupefacientes. Establece en esa misma norma las actividades que corresponden al control, el uso de tecnologías para el registro de movimientos y aspectos generales sobre trámites de expedición.
es decir, tarifas, vigencias, etcétera, está en este decreto legislativo 019 del 2012. Volviendo un poco más atrás al decreto 2272 de 1991, menciona algo muy particular, establece un listado bastante cerrado en relación con las sustancias químicas controladas, en su mayoría pues las que están en la Convención de Viena, y adiciona otras que hacen parte pues de las necesidades nacionales del control. Establece y cierra los puertos a través de los cuales se pueden importar sustancias químicas controladas, y solamente las sustancias químicas controladas podrían ser importadas a través de los puertos y zonas francas ubicados en Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, y hay un caso excepcional para el puerto de Santa Marta. Ahí a través de este puerto solamente podría ingresar metanol, que se utiliza para la producción de biodiesel, única y exclusivamente para metanol, para la fabricación de biodiesel. La ley 2010 de 2019, que es la ley de crecimiento económico, esta ley hace unas modificaciones importantes que recaen sobre el ingreso de una sola sustancia química a través de otros puertos diferentes. En el artículo 158 se menciona que es permitido el ingreso de cemento del exterior, es decir, de países como Brasil, como Venezuela, como Ecuador, a través de las aduanas y puertos ubicados en los departamentos de Guainía y Amazonas. La DIAN, a través de la resolución 00044 del año 2020, hace una reglamentación en relación con este artículo de la ley, y el Consejo Nacional de Estupefacientes expide la resolución 0004 del año 2020, en el que hace ciertas modificaciones sobre la resolución 01 del año 2015 y establece ciertas condiciones para poder incluir al cemento tan solo en la actividad de importador y pues la actividad que le corresponda subsidiaria para las personas que necesiten hacer la importación de esta sustancia química controlada a través de las aduanas de Amazonas y Guainía. Tenemos para los controles del comercio exterior los decretos 2530 de 2009, 3990 de 2010 y 925 de 2013. Ahí habla, pues, como se trata de comercio exterior, entonces ya los términos son en términos de subpartidas arancelarias, de aquellas que necesitan para ser importadas unas licencias previas, que se tramitan a través de la ventanilla única de comercio exterior, una página administrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De igual manera, de ciertas autorizaciones que se requieren para hacer la exportación de sustancias químicas controladas a través de esa misma página. El decreto 585 del año 2018 es un decreto muy importante para el tema de las sustancias químicas controladas porque establece el procedimiento administrativo. Este es un decreto que reglamenta el decreto legislativo 019 del año 2012 y define el procedimiento, los requisitos, que son requisitos generales de índole técnica o requisitos específicos por cada clase de solicitud, en relación con la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Y en esa cuarta parte que tiene ese decreto 585 del año 2018, ya establece el trámite de la autorización extraordinaria, menciona cuáles son sus causales, los requisitos de evaluación y otorgamiento de esos documentos que son extraordinarios. Por supuesto, establece ciertas condiciones para que se pueda acceder a una autorización extraordinaria. Ya entrando en la normatividad particular, entramos a la resolución 01 del año 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, en donde se incluyen definiciones aplicables al control de sustancias y productos químicos, condiciones que no se encontraban en normatividad anterior y que nos son muy útiles para que entre todos hablemos el mismo idioma. Define el listado de sustancias y productos químicos según su artículo 4, establece esa necesidad de resolver asuntos como mezclas, determinar si las mezclas son controladas o no controladas. Eso es algo que hacemos al interior de la subdirección a través de la expedición de un concepto técnico, es decir, se evalúa cierta documentación, cierta información técnica de las mezclas y con base en ello podríamos determinar si estas mezclas son utilizables en la producción ilícita de drogas y si, con base en ello, si se necesitan controlarse o no y cómo se deben controlar, por supuesto.
Se indican los límites mínimos a partir de los cuales se ejerce el control de estas sustancias, se definen las actividades, esto con base en el decreto 019 del 2012, y se mencionan ciertos componentes de control, las autoridades competentes, es decir, se definen quién ejerce el control administrativo, Ministerio de Justicia y del Derecho, quién ejerce el control operativo, que es la Policía Nacional, y todo lo que son las responsabilidades de los sujetos de control. Las obligaciones del sujeto de control están en el artículo 11. Este es un artículo que las personas que manejan sustancias y productos químicos deben conocer muy bien porque son 16 obligaciones que tienen que cumplir. De igual manera, habla sobre un certificado de registro como documento que se va a utilizar para el control de sustancias que son consideradas de uso masivo, según el parágrafo del artículo 4 de esta misma resolución. Y de igual manera se establecen ciertas condiciones. Indica la forma de calcular las tarifas, eso está en el artículo 18, tanto para el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes como para la autorización extraordinaria. Se mencionan los actos administrativos de aprobación, negación, archivo y anulación de los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Y recibe ciertas medidas administrativas preventivas, es decir, son simplemente actos de trámite, como los llamados de atención, cuando ocurre el incumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos de control. También se mencionan aspectos sobre el componente operativo, es decir, la Policía Nacional, lo que tiene que ver con las inspecciones, los causales de inmovilización, e inclusive menciona sobre las inspecciones conjuntas que las hemos hecho con la Policía Nacional. Hemos visitado muchas empresas a conocer sus procesos productivos, a ver los diferentes sistemas de control interno que tienen las empresas en relación con las sustancias químicas controladas y ha sido bastante constructivo. De igual manera, establece el uso del Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos, SICOC. Y aquí quiero anunciar que en las próximas sesiones, la sesión 2 y la sesión 3, vamos a enfocarnos en los trámites, cómo se utiliza el SICOC para hacer una solicitud de certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. En la sesión cuarta vamos a hablar sobre los registros de movimiento y la expedición de los certificados de registro. Entonces, para que estemos muy pendientes en las demás sesiones de este ciclo. De igual manera, la resolución 01 también establece otro tipo de disposiciones, incumplimientos de las obligaciones, etcétera. Entonces, se invita a todos ustedes a que consulten esta resolución 01 del año 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes. Dentro de las modificaciones que ha tenido la resolución 01 se encuentra la resolución 02 del año 2018. Esta resolución modifica la obligación número 2 del artículo 11 de la resolución 01 del 2015 y está definiendo con esa modificación qué significa un registro oportuno de los movimientos de esas transacciones que se hacen con sustancias químicas controladas. Entonces, y establece ciertas condiciones para hacer el registro de los movimientos de las sustancias químicas. Es muy importante dentro del control, y esto es uno de los pilares fundamentales del control, y es que se haga un buen registro, que la información que se incorpore en el SICOC sea una información de calidad, que sea una información oportuna, es decir, lo más cercano al tiempo real. La resolución 04 del año 2020 ya hace ciertas modificaciones particulares sobre la resolución 01 en relación con la importación del cemento a través de las aduanas de Amazonas y Guainía. Solamente el cemento se autoriza para ser importado a través de las aduanas de Amazonas y Guainía. No se autoriza el cemento a través de certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes para otro tipo de actividades que no estén relacionadas con la importación a través de las aduanas de Amazonas y Guainía. Bueno, como se mencionó, que lo dice la resolución 01 del año 2015, también está aquí las autoridades responsables. El Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, es el responsable del control administrativo. La Policía Nacional, pues es la cabeza, a través de la Dirección Antinarcóticos, quien lidera ese control operativo de interdicción e inteligencia de las sustancias químicas controladas y tiene colaboración de las fuerzas militares, que no tienen funciones de policía judicial, pero sí les colaboran muchísimo en este tipo de operaciones cuando hay trabajo en relación con sustancias y productos químicos controlados. El listado, que se encuentra en el artículo 4
de sustancias de la resolución 01 del año 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes. En este momento son 33 sustancias y productos químicos, de los cuales muchos de los que están aquí se encuentran en estos listados y compromisos internacionales, llámese Convención de Viena del 88 o Decisión 602 de la Comunidad Andina de Naciones. Son sustancias que hemos hecho estudios, hemos hecho análisis en donde hemos determinado que muchas de las que están aquí son esenciales y difícilmente sustituibles en procesos de producción ilícita de drogas. Y desde el punto de vista judicial y forense, pues la mayoría de estas sustancias cuentan con pruebas preliminares e instrumentales para ser identificadas. Estas pruebas preliminares son como las pruebas que ustedes ven en programas como Alerta Aeropuerto, en donde se utiliza un reactivo químico para determinar la posible aparición de ciertas sustancias químicas. Esto mismo ocurre dentro de la química analítica, existen unas marchas, unas pruebas para determinar preliminarmente la identificación de ciertos grupos químicos, y estos son las pruebas preliminares para identificar. Las pruebas instrumentales son aquellas que se utilizan en un laboratorio con ciertos equipos especializados para identificar sustancias químicas. Bueno, ya hablando sobre los límites del control, tenemos 4 sustancias y productos químicos que son controlados a partir de cualquier cantidad. Es decir, para manejar cualquiera de estas 4 sustancias químicas, sin importar su cantidad, se hace necesario que se tenga el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Estamos hablando del anhidrido acético, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el permanganato de potasio. Estas 4 son sustancias que requieren el permiso a partir de cualquier cantidad. El thinner, que es este diluyente de pinturas, su control inicia a partir de 110 galones americanos mensuales, una cantidad bastante importante. El cemento, que es una sustancia considerada de uso masivo y donde solamente se controla en 10 departamentos, los 10 departamentos que tienen mayor afectación por presencia de cultivos ilícitos. Ahí en esos departamentos su control es a partir de 2 toneladas. Y también pues recordemos que el cemento es una sustancia que se controla dentro del certificado de carencia solamente si se va a importar a través de las aduanas de Amazonas y Guainía. Su control inicia a partir de 2 toneladas mensuales. La gasolina para motor y el aceite combustible para motor o ACPM, su control inicia a partir de los 220 galones americanos. También ese control se ejerce tan solo en los 10 departamentos de mayor afectación por presencia de cultivos ilícitos. Y para las demás sustancias que están en la lista, su control inicia a partir de 5 litros si está en estado líquido o 5 kilogramos si está en estado sólido. Y las demás sustancias, esas sustancias aparecen solamente a partir de 5 kilogramos o 5 litros mensuales. Bueno, haciendo un resumen en relación con lo mencionado, los departamentos de mayor afectación, aquí tenemos estos departamentos, son Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Guaviare, Córdoba y Valle del Cauca. Este mapa y este listado es extraído del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Este monitoreo lo hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y es la fuente de información oficial del Estado colombiano en relación con el fenómeno de la producción de drogas ilícitas. Si ustedes quieren consultar ese censo, el censo se encuentra publicado, es un documento público, se encuentra publicado en la página de internet del Observatorio de Drogas de Colombia. Ahí se encuentra ese documento, es muy importante. Ese documento tiene información muy útil en relación con la producción de drogas, los cultivos ilícitos, si ustedes quisieran extender sus conocimientos en relación con este tema. Entonces, el cemento, la gasolina y el ACPM son solo controladas en esos 10 departamentos, mientras que las demás sustancias, estamos hablando pues, de 3 sustancias aquí, pues las otras 30 se controlan en todo el territorio nacional. Para las actividades, almacenamiento, entendido como el servicio de almacenarle a un tercero, la compra, el consumo, la distribución, la importación, la producción, entendiendo que la exportación hace parte de la actividad de distribución. Y bueno, importante, cada vez que se hace un movimiento con estas sustancias químicas controladas, pues se hace necesario que se haga su registro, ya sea si está autorizado en un certificado de carencia, tiene que hacerse el registro de ese movimiento en el SICOC, o tendría, si se trata de una sustancia de uso masivo, pues se tendría que obtener el certificado de registro
siempre y cuando pues, le corresponda dentro de las obligaciones. Dentro del artículo tercero de esa resolución 01 hay unas definiciones que no se encontraban en normas anteriores. Tiene que ver con la definición de dilución, la definición de mezcla de producto químico, de thinner. El thinner está definido de acuerdo con una norma técnica, la NTC 1102, y cómo nosotros hacemos una evaluación técnica y expedimos un documento llamado concepto técnico. El concepto técnico es una consulta, es absolutamente gratuita. Si ustedes quisieran resolver la duda sobre una mezcla, simplemente nos envían la documentación que, de acuerdo con el decreto 585, tiene que ser la hoja de datos de seguridad de la mezcla, la ficha técnica de la mezcla, que ojalá tenga el 100% de su composición, y nosotros haremos el estudio y les emitiremos ese concepto técnico. Es un trámite absolutamente gratuito. Existen unos conceptos técnicos sectoriales, en donde ya se reúnen ciertos productos con unas características similares. Tenemos el de aromas y fragancias, tenemos el de dispositivos de diagnóstico in vitro o IVD, lo que son productos e insumos para pintura. Por supuesto, en ese de pintura se está excluyendo al thinner, que tiene su definición propia. Y lo que tiene que ver con cosméticos. Tiene más o menos 2 años y medio este último concepto técnico sectorial. Y nosotros pues nos encontramos en conversaciones con diferentes sectores empresariales para determinar si existen ciertas mezclas que pudieran tener su propio concepto técnico sectorial. Entonces, esto es un asunto dinámico que permanentemente se está conversando con los empresarios para determinar ciertas mezclas que tengan características afines, y si definitivamente no pueden ser utilizados en la producción ilícita de drogas, pues deberían tener su concepto técnico sectorial. En resumen, lo relacionado con el control, tenemos que se expide el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes para 29 sustancias de ese listado del artículo 4 de la resolución 01 del año 2015. Aquí le ponemos +1 porque el cemento, que a pesar de que es una sustancia considerada de uso masivo, sí se incluye dentro del certificado de carencia solamente para la importación a través de las aduanas de Amazonas y Guainía. Para este trámite, pues se hace una revisión de antecedentes técnicos y antecedentes jurídicos de las personas relacionadas con el trámite. De esas personas relacionadas con el trámite se obtiene un concepto jurídico. De la parte de la Policía Nacional, que hace una inspección al sitio en donde se manejan las sustancias químicas, y a las revisiones técnicas se dan los cupos, y con base en ello pues podemos tener inclusive hasta un perfilamiento de riesgos en relación con el manejo de las sustancias y productos químicos por parte de las empresas. Y para el caso de las sustancias de uso masivo, estamos hablando de 4 sustancias, que son el cemento, la gasolina, el ACPM y el hidróxido de sodio. Estas 4 sustancias consideradas de uso masivo tienen su propio módulo en el SICOC para que la gente efectúe los registros de movimiento y obtengan sus certificados de registro. Eso existe un procedimiento particular. Tenemos en la página web del Ministerio de Justicia unas guías, tenemos unos manuales del usuario para que ustedes logren hacer uso de todas estas herramientas. Entonces ya entramos aquí en materia del SICOC, el Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos. Esta es una herramienta informática que compartimos Ministerio de Justicia y la Policía Nacional. De hecho, desde el punto de vista físico, este sistema de información y sus bases de datos se encuentran ubicadas en los servidores de telemática de la Policía Nacional. Es decir, nosotros en Ministerio de Justicia accedemos a esta herramienta, así como accede cualquier otra persona, a través de una conexión de Internet. Dentro de esos 3 módulos, pues miremos el módulo del Ministerio de Justicia. Aquí nosotros hacemos la recepción de todas las solicitudes de trámite, ya sea de certificados de carencia, de autorizaciones extraordinarias. Tiene esa herramienta de perfilamiento de riesgos, que tiene un algoritmo interno que hace una evaluación en relación con ciertos parámetros relacionados con la situación de la empresa y el comportamiento administrativo de las sustancias químicas controladas. Aquí nosotros podemos hacer la solicitud de las visitas de inspección a la Policía Nacional, y por supuesto nosotros tenemos acceso para hacer la consulta de los registros de los movimientos electrónicos. El módulo que maneja la Policía Nacional dentro del SICOC, pues ellos gestionan todo lo relacionado con las visitas de inspección. Ellos son los que reciben la solicitud nuestra. Ellos programan y ejecutan, de acuerdo con los calendarios que ellos tengan, esas inspecciones, por lo que el Ministerio de Justicia no tiene injerencia
ni influye en las inspecciones que la Policía Nacional programa. Y por supuesto, esto es una herramienta para el apoyo operativo. La policía ha estado haciendo ciertos desarrollos muy importantes sobre el SICOC para poder hacer aplicación de esta herramienta en terreno, digamos que en las zonas en donde se necesita hacer control sobre las sustancias y productos químicos. Los empresarios tienen acceso a SICOC, ustedes, señores, tienen acceso a SICOC, en donde pueden hacer su registro, en el caso que no existan en la base de datos. Ustedes presentan sus solicitudes a través del SICOC. Por supuesto, aquí más adelante mencionaré que hay unos requisitos que en este momento no pueden ser cargados a través del SICOC. Esperamos que en un futuro muy cercano ya abramos al SICOC como una ventanilla única de recepción de solicitudes y de documentación, pero todavía estamos en desarrollo de eso. Entonces, mientras tanto, hay que presentar los soportes del cumplimiento de los requisitos dados en el decreto 585 a través del correo electrónico del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y por supuesto, la obligación de ustedes es el de hacer los registros de movimientos, ojalá de forma oportuna, como lo menciona en la resolución 02 del año 2018 del Consejo Nacional de Estupefacientes, ahí en el SICOC. Mirando el proceso del trámite administrativo, el primer paso pues es cumplir una serie de requisitos y cumplir con unos pasos. Es decir, lo primero es la radicación, ya sea física, electrónica. En este momento pues tenemos limitaciones. El Ministerio de Justicia y el Derecho no ha abierto la ventanilla absolutamente. Tenemos apenas en proyecto un plan de atención al ciudadano, pero recibimos la documentación por correo electrónico, es mucho más cómodo para todos en este momento de emergencia sanitaria, en donde se tiene que entregar la documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos tanto técnicos como legales. De igual manera, en el sistema SICOC hay que crear, diligenciar y enviar. Hay que cumplir estos tres pasos, porque muchas veces estos pasos no se cumplen. Se crea, no se diligencia bien, no se envía. Entonces se tiene que crear, se tiene que diligenciar y se tiene que enviar esa solicitud a través del SICOC. Se tienen que cumplir ambas condiciones, el envío de los documentos y el envío a través del SICOC para dar una correcta y absoluta presentación de su solicitud de trámite. Entonces, ya en el ministerio la recibimos, hacemos un análisis de si están los requisitos técnicos, si están los requisitos jurídicos. Si no están, hacemos unos requerimientos para que se completen los requisitos, tanto técnicos como jurídicos. Muchas veces utilizamos este mecanismo del requerimiento para hacer preguntas en relación con el manejo de sustancias químicas cuando encontramos ciertos hallazgos. En algunas oportunidades vemos que se consume muy poco, o se consume de pronto una cantidad que pudiera ser un sobrecupo. Siempre serán presuntos sobrecupos hasta que la empresa lo aclare y lo explique, en donde les pedimos aclaraciones sobre ciertos comportamientos administrativos que puedan generar alguna duda y que no queremos que nosotros tomemos una decisión sesgada sin haberles preguntado y haber determinado en realidad cómo se manejan esas sustancias y productos químicos. Por eso aprovechamos estos requerimientos para preguntarle a la empresa en relación con el manejo de las sustancias químicas y, por supuesto, el cumplimiento de los requisitos. La empresa por ley tiene un mes para dar respuesta a esos requerimientos por solicitudes incompletas. Cumplido este término, nosotros revisamos si la información está completa, continuamos con el trámite. Esa solicitud deja de ser una solicitud y se convierte en un trámite. Entonces, ya convirtiéndose en un trámite, tenemos que hacer nosotros una consulta a unos organismos de inteligencia y seguridad del Estado, a la DIJÍN, a la Interpol, a la Fiscalía General de la Nación, sobre los antecedentes de las personas relacionadas con los trámites. De igual manera, se solicita y de forma paralela a la Policía Nacional para que efectúe una inspección al lugar en donde se manejan las sustancias químicas controladas. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y ciertas dificultades que hemos tenido en meses anteriores con las marchas y movilizaciones, la policía ha decidido en algunas oportunidades efectuar algunas inspecciones de forma remota o virtual. Entonces la policía hace unas solicitudes de información a las empresas previamente y con base en eso hacen una videollamada y terminan elaborando el acta de la inspección. Eso en algunas oportunidades en que la policía no puede hacer el desplazamiento. Cuando la policía puede hacer el desplazamiento, se hace una inspección como se hacía antes, como siempre se ha hecho, de visitar el lugar, de ver los inventarios, etc. Cuando se tiene ya respuesta de los antecedentes, cuando se tiene el acta de la visita, y el acta debe tener algo muy importante y es una marca que tiene el acta de que es conforme, de que es una visita
favorable por parte de la autoridad que hace esa inspección, entonces ya nosotros contaríamos con los elementos suficientes y necesarios para expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes en el caso de que todo se encuentre en orden, o definitivamente abstenernos de la expedición del certificado, porque ocurre en algunas oportunidades que las personas relacionadas con el trámite no les podemos certificar la carencia de informes por tráfico de estupefacientes porque seguramente existe algún informe debidamente fundamentado en relación con delitos por tráfico de estupefacientes. Y ante el incumplimiento de los requisitos, pues lo que ocurre según el procedimiento administrativo es archivar la solicitud, y este archivo es un archivo que ocurre sin que sea prejuicio a que la empresa pueda presentar una nueva solicitud posteriormente. Ya viendo un flujo un poco más estructurado, entonces podríamos empezar con que las empresas hacen un registro aquí en el SICOC. Estas empresas lo que tienen que hacer es, después de ese registro, es mantener su información absolutamente actualizada. Esto es muy importante porque las empresas hemos tenido muchas deficiencias en este punto, teniendo en cuenta que las empresas cambian de representantes legales, hacen modificaciones en las juntas directivas o en las cuotas de socios y a veces entran socios, salen socios. Y esa información tiene que estar actualizada permanentemente para cuando la empresa efectúe una solicitud, no haya necesidad de modificar la solicitud que esté en curso para actualizar esa información. Si la actualización de la información ocurre antes de la solicitud, pues entonces ya la solicitud iniciará con cualquier cambio que se hubiera necesitado hacer. Y entonces ya pasa aquí al Ministerio de Justicia, en donde se recibe esta solicitud. Teniendo esta solicitud, se hace una verificación de los requisitos, tanto legales como técnicos. Si esos requisitos están completos, continuamos con este flujo hacia abajo. Si no, nos vamos aquí por esta línea de color roja, en donde se le devuelve esa solicitud al usuario. El usuario tiene que dar respuesta a los requisitos incompletos, y tan solo hasta que dé respuesta, pues vuelve a iniciar su lugar en la fila, por supuesto, para su análisis. Nosotros hacemos una solicitud cuando los requisitos están completos a la Policía Nacional y a otras autoridades para que hagan la inspección y para que se consulten antecedentes. La policía hace la inspección, la valida y la devuelve al flujo. Ellos tienen acceso pues al SICOC, el SICOC está en servidores de la Policía Nacional. Ellos cargan las visitas de inspección dentro del SICOC, las aprueban y nos las envían a nosotros. Nosotros ya hacemos una verificación de los antecedentes, las respuestas a esos organismos, revisamos la inspección que hace la Policía Nacional, todo lo que es relacionado con el comportamiento administrativo, hacemos una evaluación, y lo que hacemos ya aquí es expedir el acto administrativo, sea la expedición de un certificado de carencia, sea la expedición de una negación. También podemos negar el certificado de acuerdo con los causales que la ley nos indica. Podemos abstenernos en el caso de que se incumplan los requisitos. En el caso de que se expida un certificado de carencia, pues entonces ya la empresa tiene la obligación de hacer los registros de los movimientos de forma oportuna, de acuerdo como lo menciona la resolución 02 del año 2018 del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y entonces aquí, esto no solamente lo hace el Ministerio de Justicia, eso también lo hace la Policía Nacional. Hacemos un análisis de tendencias y movimientos y de comportamientos de estos movimientos. Nosotros tenemos varios mecanismos y tenemos herramientas dentro del SICOC para hacer análisis de datos, y esto también lo hace la Policía Nacional, y la Policía Nacional inclusive puede hacer inspecciones de control posterior a las sustancias y productos químicos. Muy bien, este es un documento, así se ve físicamente un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Esto es un documento que se imprime en papel de seguridad. Este documento, como su nombre lo indica, está certificando que las personas que están ahí carecen o tienen inexistencia de registros debidamente fundamentados en delitos por tráfico de estupefacientes, testaferrato, enriquecimiento ilícito y otros comportamientos criminales que son conexos con el tráfico de estupefacientes. De igual manera, pues este documento no es solo ese tipo de certificación. Muchas veces nos han llegado muchas peticiones y solicitudes inclusive de que expidamos este tipo de certificados, pero
nosotros solamente lo expedimos para el manejo de las sustancias químicas controladas o para las funciones que tiene según el decreto 585 del año 2018. Es decir, también se convierte en un permiso para autorizar el manejo de sustancias químicas controladas en unas cantidades que están ahí, en unos lugares que están ahí y para unas actividades determinadas. Esto para el manejo de las 29 sustancias químicas y para la importación de cemento a través de Amazonas y Guainía, única y exclusivamente. Bueno, para el caso de las sustancias de uso masivo, existe un documento que se llama el certificado de registro que expide el SICOC. Este es un documento que la gente hace llena la información que está aquí y ellos pueden obtener este documento de certificado de registro instantáneamente en relación con el manejo del cemento, ACPM y gasolina en los 10 departamentos de mayor afectación y para el caso del hidróxido de sodio en todo el territorio nacional. Bueno, vamos a hablar sobre la expedición del certificado de carencia. Entonces, el certificado de carencia, y esto está en el decreto 585 del año 2018, tiene unos requisitos generales. Los requisitos generales están en el artículo 222-632 de este decreto. Este decreto ya tiene una nomenclatura diferente, en donde se menciona que dependiendo del tipo de certificado y que para todos los tipos de certificados de carencia o modalidades que se van a expedir, se necesita que la comunicación esté firmada por el representante legal. Aquí las empresas fallan mucho y aquí yo he de hacer un énfasis muy importante porque delegan el trámite de la obtención de un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes a personas diferentes a la representación legal de la empresa. La representación legal de la empresa sí tiene que mencionarse, tiene que, si es el caso, si es el caso de eso, la empresa tiene que mencionar que el representante legal o está empoderando a una persona para el trámite de expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes o está dejando como responsable a otra persona para el trámite, pero sí es importante que esa solicitud esté firmada por el representante legal. Eso es algo que falla muchísimo las empresas. Bueno, de los documentos que se tienen que aportar, la solicitud, pues firmada por el representante legal, sí, el que pide el certificado de carencia es una persona natural. Hagamos un ejemplo, el señor Ricardo Murillo necesita ácido clorhídrico para trabajar en su casa. Yo, Ricardo Murillo, yo presento fotocopia de mi documento de identidad, es decir, mi cédula de ciudadanía, porque yo soy un ciudadano colombiano. Si se tratara de un ciudadano extranjero residente en Colombia, pues sería su cédula de extranjería vigente o su pasaporte vigente. Y por supuesto ahí, en el caso que se necesite, pues que tenga su visa, por supuesto, vigente. El documento que demuestre el pago de la tarifa del trámite. En este momento tenemos habilitado al Banco BBVA para la recepción de las tarifas. Si no, pues a través del SICOC existe la herramienta del PSE, del pago por plataformas electrónicas, y ahí ustedes pueden hacer dentro del SICOC todo el procedimiento para hacer un pago por PSE. Ahí ya no se tiene que aportar ese documento, porque ya esa certificación del pago queda dentro de la plataforma. Cuando se trata de personas naturales que tienen un establecimiento de comercio, deben inscribir su establecimiento de comercio y ese establecimiento de comercio tiene que ser el que sea titular de la expedición de ese certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes y se tiene que registrar el establecimiento de comercio con su número de matrícula mercantil. Ellos van a aportar pues, la copia de ese registro de la matrícula mercantil que expide la Cámara de Comercio, copia de los documentos de identidad de los propietarios de ese establecimiento de comercio que aparecen ahí en ese documento y también de igual manera lo que demuestre el pago de la tarifa del trámite, si se hace a través del Banco BBVA o si se hace el pago a través de la herramienta PSE que se encuentra al interior del SICOC. Cuando se trata de personas jurídicas, es decir, de empresas ya sean de responsabilidad limitada, que sean sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, en comandita simple, comandita por acciones, este tipo de personas jurídicas, entonces tiene que mencionarse su número de identificación tributaria, su NIT, para hacer la consulta en el registro único empresarial. De ser el caso, pues ustedes pueden aportar la copia de esa certificación de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio.
Y por supuesto los documentos, la copia de los documentos de identidad de los representantes legales, tanto principales como suplentes. Si la empresa tiene junta directiva, también tienen que aportarse los documentos de identidad de las personas, tanto principales como suplentes, que son miembros de esa junta directiva. Aquellos socios que tienen 20 o más por ciento del capital tienen que mencionarse. Cuando se trate de empresas, sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, SAS, o si se trata de una empresa de comandita por acciones, entonces tiene que existir una certificación expedida ya sea por el revisor fiscal o por un contador debidamente identificado, que mencione quiénes sean los socios y qué porcentaje societario tiene cada uno de ellos. Y con base en ellos, aquellos que tengan 20 o más por ciento de ese capital de la empresa también tienen que aportarse su documentación y por supuesto esa información tiene que reposar ahí en el SICOP. La expedición de ese documento no debe ser mayor a 3 meses, es decir, si se presenta hoy, tuvo que haber sido presentada a más tardar el 14 de abril de año 2021. Y tiene que discriminarse porcentualmente cada uno de esos socios. Aquellos que tengan 20 o más por ciento del capital, pues su documentación tiene que ser aportada al Ministerio de Justicia. También, pues para todos ocurre el aporte de la tarifa del trámite. Bueno, hablando de los requisitos generales para algunas figuras que son relativamente nuevas en nuestra normatividad, hablamos de consorcios y uniones temporales. Para ese tipo de asociaciones o colaboraciones, se tienen que aportar, además de los documentos que se necesitan, una copia de ese documento privado a través del cual se conformaron. Y de ahí para allá, todas las personas que sean miembros de ese consorcio, unión temporal, de todos ellos, hay que aportar la documentación que les corresponda, si son personas naturales o son personas jurídicas. Cuando se trata de una persona jurídica extranjera, se debe allegar el documento mediante el cual se acredite la existencia y representación legal en el país de origen. Esto es una cuestión absolutamente análoga al certificado de existencia y representación legal. Se busca que se aporte de ese país en donde se encuentre esa persona extranjera. Hay muchas empresas que tienen empresas extranjeras como socias mayoritarias. Entonces se necesita como documentación de esa persona socia que se aporte documentos idóneos que demuestren primero su representación legal y por supuesto su existencia. Es algo similar a lo que certifica la Cámara de Comercio aquí a través de los certificados de existencia y representación legal. Necesitamos de esos países que nos certifiquen que la empresa existe y que nos indique ese documento por parte de una autoridad quiénes son los directores, los responsables, los que representan legalmente a esa empresa en el país de origen. Esos documentos vienen de países extranjeros, necesitan, si no se encuentran en español o castellano, se necesita una traducción oficial y además tienen que venir apostillados de origen. Eso es algo muy importante y esa documentación tampoco debe exceder los 3 meses de haber sido expedida al momento de ser presentada ante el Ministerio de Justicia y el Derecho. Y una obligación muy importante, eso está aquí en este parágrafo 3, habla que si en el transcurso del trámite ocurre cualquier cambio, sea corporativo, sea de personas, inclusive en el manejo de sustancias químicas, que la empresa necesite reportar para ser incluido dentro del trámite de expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, la empresa tiene la obligación de aportar los documentos actualizados. Puede que un pasaporte pierda vigencia dentro del trámite, entonces la obligación es actualizar al pasaporte nuevo y enviar copia de ese documento nuevo. Siempre es importante mantener los documentos al día. Esto es como cuando uno viaja, si uno se acerca al aeropuerto y va a emigrar a otro país y uno tiene su pasaporte vencido, pues no lo van a dejar salir del país. Lo mismo ocurre con este tipo de trámites. No es posible para nosotros expedir un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes sobre un documento que se encuentra vencido. Muy bien, cuando una persona jurídica solicita el certificado para el manejo de sustancias químicas a través de un establecimiento de comercio, debe presentar los documentos de la persona jurídica, el establecimiento de comercio.
Y muy importante, nosotros también expedimos un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes a los agentes de la cadena de distribución de combustibles derivados del petróleo, que están debidamente reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía y cuentan con su código SICOM, y esos agentes tienen que estar ubicados en los 10 departamentos de mayor afectación por presencia de cultivos ilícitos. Es muy importante que para estas empresas que solicitan el certificado de carencia, nos mencionen cuál es el código SICOM que tienen y pues el tipo de agente de la cadena que tienen, si es un mayorista, si es un consumidor industrial, si es un refinador, si es la característica que tenga dentro de las clasificaciones que maneja el Ministerio de Minas y Energía. Bueno, desde el punto de vista general de índole técnico, los requisitos que se necesitan tiene que ver en relación con cada una de, pues, digamos, en términos generales, cuando se trata de sustancias químicas, hay que especificar las unidades de medida en las que se van a manejar las sustancias químicas. Si las van a manejar ustedes en kilogramos, si se van a manejar en toneladas, si son líquidos que se van a manejar en litros, si es thinner que se va a manejar en galones. Sí es muy importante manifestar la unidad y esa unidad tiene que ser concordante con lo que se escoge en el SICOG y se llena en los formularios de la solicitud del trámite. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta sobre todo las presentaciones a través de las cuales se les vende, se les distribuye por parte de sus proveedores. Hay que indicar, hay que justificar si ustedes van a solicitar una actividad de compra, por ejemplo, porque necesitan comprar y acceder a las sustancias químicas, tiene que haber una justificación de esa compra, es decir, cada cuánto se va a comprar, a quién se va a comprar, cómo va a ser esa logística para la adquisición de la sustancia química, si es mensual, semestral, anual. Los cupos se pueden dar en un certificado de carencia en esas periodicidades, pueden ser mensuales, semestrales o anuales. Y esto, pues, dependiendo de las condiciones técnicas o comerciales que estén debidamente justificadas. Muchas veces para algunas empresas es mucho más cómodo solicitar un cupo anual, para otras empresas es más fácil obtener un cupo semestral y para otras, pues, muchísimo más fácil obtener un cupo mensual. Esto es decisión administrativa de la empresa y, por supuesto, tiene que estar debidamente justificado. Tiene que aportarse siempre un registro fotográfico actualizado en donde se evidencien las zonas en las cuales se manejan las sustancias químicas, sus áreas de almacenamiento, sus áreas de procesos y, grosso modo, unas fotos sobre la área administrativa y de fachada. En caso de que las empresas, pues, hayan tenido un certificado previo, esté vigente o se haya vencido, o una autorización extraordinaria, pues tiene que aparecer esos registros de movimiento sobre esos certificados de carencia, sobre esos certificados, en donde nosotros podamos hacer cierto análisis. Muchas veces la información que se encuentra allí puede ser algo confusa, puede estar no muy bien organizada, y nosotros haremos la solicitud de que nos envíen cierta aclaración o cierta claridad en relación con el manejo de esas sustancias químicas. Y, por supuesto, pues, un requisito importante, o sea, cumpliendo los requisitos anteriores, nosotros hacemos la solicitud de que la policía haga la visita, hacemos la solicitud para que la policía haga la visita de inspección, y cuando se tenga el acta, pues haber obtenido el concepto favorable en la visita, y con ello ya podemos dar finalización al trámite. Muy bien, importante. Por cada sustancia o producto químico que se ha aprobado en los certificados, pues tiene que haber una unidad de medida en las diferentes sedes. Es decir, cada sede tiene su propia autorización. Es decir, si ustedes tienen un certificado de incluir 2 sedes, entonces la sustancia química, digamos ácido sulfúrico, en las 2 sedes, para una sede se va a dar autorización para un cupo y en la otra sede vamos a mencionar otro cupo diferente. Así es que se está autorizando el certificado de carencia. Cuando se tenían sistemas anteriores, se daba un solo cupo que podía ser distribuido entre las diferentes sedes. Ya en este momento no. Cada sede tiene su propia autorización. Puede estar dentro de un mismo documento, incluir varias sedes, o si la empresa decide administrativamente que no es así, pues entonces cada puede hacer una solicitud de un certificado por cada sede. Eso también es una decisión administrativa que toman las empresas. Y bueno, para los agentes de la cadena de distribución de combustibles, tienen que aportar los requisitos generales de índole técnico. Cuando se trata de modalidades de los certificados tienen 3 modalidades. Certificado que se obtiene por primera vez, la renovación y la sustitución.
El certificado por primera vez ocurre en dos condiciones. Pues como su nombre lo indica, primera vez es porque no se tenía antes un permiso para manejar sustancias químicas controladas y se está solicitando por primera vez porque por primera vez se va a hacer el uso de estas sustancias químicas. También se llama certificado por primera vez aquel certificado que se expide porque yo tuve un certificado, no lo renové, no lo sustituí, dejé que se venciera y después de vencido voy a solicitarlo de nuevo. Como no podemos resucitar a los muertos, los certificados que se vencieron, entonces en este momento ya se trata de una solicitud por primera vez de nuevo. Entonces, ya aquí no solamente definimos la modalidad del certificado, sino que además aquí vamos a solicitar requisitos por cada una de las actividades que se vayan a realizar. Es decir, si una empresa va a ser importador de sustancias químicas, pues tiene que aportar un plan de importación que señale cada una de las sustancias que se van a importar, los nombres y datos de contacto de los proveedores en el exterior. Y aquí hay que recordar que el Ministerio de Justicia interviene en los trámites de autorización de importación, autorización de exportación y licencia previa de importación, por lo que nosotros tenemos conocimiento y si haciendo parte de la Convención de 1988, la Convención de Viena, pues también tenemos información sobre proveedores en el exterior. Entonces, por eso hay que mencionarlos. Hay que mencionar las cantidades, la logística de importación, si va a ser un envío a través de barcos, si va a llegar por terrestre a alguna frontera, a través de qué puertos van a entrar, la frecuencia de las importaciones, cada cuánto va a llegar un cargamento, cuánto va a llegar por cada cargamento y la descripción de cómo va a ser ese descargue, esa mercancía y hasta el recibo en cada una de las empresas. Para la actividad de consumo, nosotros en ingeniería química tenemos un concepto llamado balance de materia. Balance de materia es simplemente un método de cálculo para determinar cantidades de sustancias y productos químicos con base en los procesos o servicios que se vayan a utilizar y, por supuesto, en relación con las unidades de producto que se van a obtener. Les doy un ejemplo así bastante grueso. Para el caso de, no sé, fabricar zapatos. Digamos que para fabricar zapatos yo debo pegar la suela del zapato al cuerpo del zapato y para pegarlo yo necesito un adhesivo. Ese adhesivo contiene acetato de etilo. Entonces la pregunta vendría a ser, ¿cuánto acetato de etilo yo necesito para fabricar un zapato? Porque yo tomo el acetato de etilo, lo mezclo con unas resinas, con esa mezcla yo hago un adhesivo, ese adhesivo se lo aplico a la suela del zapato, al cuerpo del zapato, uno la pieza y obtengo el zapato. Entonces, el método de cálculo es una forma absolutamente proporcional. Se toma la cantidad de acetato de etilo que necesito por zapato y lo multiplico por el número de zapatos que yo fabrico al mes. Así estoy obteniendo matemáticamente cuánto acetato de etilo necesito para hacer la fabricación de zapatos. Y así sucesivamente con todos los productos, con todos los servicios, con todos los procesos en los que intervienen el manejo de las sustancias químicas controladas. Y por supuesto, ciertas consideraciones logísticas que las empresas utilizan, stock de seguridad, lo relacionado con los despachos por parte de los proveedores. Ese tipo de cosas son consideraciones muy importantes que se tienen que explicar en una solicitud de trámite. Existen algunos procesos que requieren carga inicial. Les voy a dar un ejemplo. El ejemplo más común es el del amoníaco para refrigeración. Hay empresas que utilizan sistemas de refrigeración que funcionan con amoníaco. Estos sistemas funcionan como los aires acondicionados. Hay que llenarlos de un gas refrigerante, en este caso el gas es amoníaco, una sola vez. Y ese gas amoníaco va a estar circulando y recirculando dentro del equipo y no tienen que recargarse de nuevo en mucho tiempo. Entonces, eso es lo que llaman procesos que requieren carga inicial. Entonces, tienen que mencionarnos a qué equivale esa carga inicial, ese equipo, qué especificaciones tiene, qué tamaños tiene para lograr esa carga inicial. Y con base en eso se solicita pues una autorización extraordinaria, teniendo en cuenta que no es un tipo de movimiento que vaya a ocurrir frecuentemente, sino que ocurre excepcionalmente. Para ese tipo de movimientos excepcionales es que se tiene la autorización extraordinaria, pero sí es muy importante que las empresas nos mencionen que ocurren ese tipo de procesos dentro de sus actividades. Para la actividad de distribución, y aquí es muy importante resaltar que la exportación está incluida dentro de esta actividad de distribución. Tiene que existir un estudio de mercado. ¿A quién se le va a distribuir la sustancia química?
un análisis de demanda y oferta del producto, los canales de distribución, el listado de proveedores, el listado de competidores, el listado de clientes. Y aquí muchas empresas, digamos que hemos identificado muchísimas empresas que no tienen ni idea en qué mercados se están metiendo, no tienen ni idea qué tipo de cliente están buscando, y con base en eso pues hemos tomado decisiones en relación con autorizar o no autorizar sustancias químicas controladas, porque no conocen el mercado en el que están entrando, y estamos hablando de sustancias químicas controladas que son muy delicadas. Entonces, por eso se solicita el listado de clientes potenciales con sus datos de contacto, las cantidades de sustancias y productos químicos a entregar periódicamente a cada uno de ellos. Entonces, hemos encontrado que empresas quieren abrir su negocio, uno entiende que quieren ser empresarios, que quieren ser unas personas con ganas de trabajar para sí mismos, pero entonces no conocen el mercado de las sustancias químicas controladas. Y si comparamos con la información que nosotros manejamos de las sustancias químicas controladas, definitivamente encontramos unas desviaciones muy grandes. Y aquí entendemos que ellos no podrían hacer un uso responsable de las sustancias y productos químicos. Cuando se trata de la exportación de sustancias o productos químicos, se tiene que presentar el plan de exportación que indique nombres y datos de contacto de sus clientes en el exterior, las cantidades que se van a distribuir a cada uno y la logística de cada envío que se vaya a hacer. Eso es una cosa muy importante, la proyección de las cantidades a manejar en cada exportación, cada cuánto, en los meses en los que se va a realizar este proceso, esa frecuencia, la descripción y todo lo relacionado con la logística de esa exportación. Para nosotros esto es muy importante porque también puede dar cierto ritmo. Y aquí muchas empresas que manejan sobre todo importación y exportación también toman la decisión de modificar sus trámites de expedición de certificado para obtener cupos semestrales o anuales. A veces puede llegar a ser para este tipo de movimientos mucho más importante tener unos cupos con ese tipo de frecuencias. Para el caso de la producción, esto es una cuestión bastante análoga al consumo, porque se utiliza también el mismo balance de materia. Lo que pasa es que en vez de zapatos, pues estoy obteniendo sustancias químicas controladas. Entonces, se entiende la descripción detallada de las etapas de los procesos productivos, duración de cada etapa de cada proceso, los números de procesos mensuales, las cantidades a obtener de esas sustancias químicas controladas, las especificaciones técnicas de los equipos en donde se van a utilizar y pues su registro fotográfico. Eso cuando se trata de producción. Esto es bastante análogo al consumo. Para la actividad de comprador, y esto es muy importante, esto no existía en normas anteriores, en donde las empresas tenían que justificar la actividad de compra. En este momento sí es obligatorio que se justifique la actividad de compra. Tiene que haber un plan de compras, y aquí ocurre que muchas empresas fallan en eso, y entonces terminan los trámites archivándose porque ellos no justificaron su actividad de comprador. Se les solicita un plan de compras, entendido como la logística de compra, el listado de proveedores, presentación comercial de lo que están comprando, de esos productos químicos, y su periodicidad de compra. Esto para nosotros es muy, muy importante. También nos ha revelado muchísima información en relación con el manejo, las costumbres de las personas que manejan sustancias y productos químicos. La actividad de almacenamiento, y aquí hay que tener muy claro que el almacenamiento que se autoriza en el certificado de carencia es el almacenamiento como el servicio a un tercero. Yo, si compro y consumo, yo no pido almacenamiento, porque yo ya tengo autorizada mi compra y mi consumo. Pues si yo guardo algo en una bodega como stock mío, como inventario mío, no necesito la actividad de almacenamiento. Aquí ya me están controlando la compra y el consumo. Entonces, el almacenamiento simplemente es una consecuencia lógica de esa compra y ese consumo. El almacenamiento que se autoriza en los certificados es un servicio que se presta a un tercero para hacer su operador logístico. En este caso, pues se pide el plan de almacenamiento que indique la metodología del almacenamiento, la infraestructura que se cuente o los equipos y especificaciones técnicas, así como los documentos de aforo, todo lo relacionado con metrología, sobre aquellos equipos que se van a utilizar para hacer la medición de las sustancias químicas que estoy recibiendo y entregando, el listado de los clientes potenciales con sus datos de contacto y las cantidades de esas sustancias o productos químicos que se van a almacenar periódicamente a cada uno de ellos. Esta es información muy importante. También demuestra que si existe un servicio de almacenamiento, ese servicio de almacenamiento cuenta con todas las herramientas y el conocimiento del mercado a quien va dirigido. Para el caso de los certificados de carencia, que va para las empresas que son agentes de la cadena de distribución de combustibles y que están ubicadas en los 10 departamentos de mayor afectación por presencia de cultivos ilícitos, tienen que estar registrados en el SICOM.
hemos tenido solicitudes de muchas personas que no están registradas en el SICOM. Lastimosamente es un requisito fundamental para la expedición del certificado. Por ese motivo muchas veces no se ha expedido el certificado. Se expide una negación de esa autorización. Entonces, el solicitante no necesita pues, aportar requisitos específicos, es decir, aquí lo que es el manejo del combustible, sea gasolina, sea CPM, eso es algo que no nos tienen que enviar a nosotros. Nosotros no ejercemos ese control lo ejerce el Ministerio de Minas y Energía. Nosotros simplemente tenemos lo que es la información general y general de índole técnica para la expedición de los certificados de carencia e informes por tráfico de estupefacientes. Importante, hay empresas que se dedican, para el caso de sustancias químicas controladas, a hacer la recuperación y reciclaje de sustancias controladas. Entonces, sí es muy importante que nos mencionen ese tipo de procesos que van a hacer. Esto va, pues, si es una recuperación de sustancias no controladas o de mezclas no controladas, esto va dentro de la actividad de producción o consumo, dependiendo del tipo de mezcla que se esté utilizando, y se debe describir detalladamente esa metodología, esas eficiencias de recuperación y los equipos que se utilizan para esos procesos. Y cuando la operación corresponda a disposición final, a la destrucción de sustancias químicas controladas, pues esto se controla a través de la actividad de consumo y se tienen que mencionar todas esas actividades para justificar el consumo de sustancias químicas que se van a destruir. Bueno, yo les hablé ya de la primera vez, vamos a hablar sobre los certificados de carencia de renovación. ¿Qué es una renovación? Por definición, renovar algo es simplemente mantenerlo en las mismas condiciones en las que venía, simplemente cambiarle su vigencia. Es decir, si yo tenía autorizado 100 kilogramos de ácido sulfúrico para compra y consumo, lo que voy a pedir es el mismo certificado para los mismos 100 kilogramos de ácido sulfúrico para compra y consumo, y se supone yo conservo las mismas personas, es decir, en mi empresa siguen siendo los mismos representantes legales, los mismos socios, los mismos miembros de junta directiva. Si no cambia nada de eso, ni el nombre de la empresa, no cambia la dirección de manejo de las sustancias químicas, no cambian las personas que hacen parte de la empresa, no cambian las sustancias químicas, no cambian las actividades de las sustancias químicas ni los tipos de uso, estamos ante una renovación del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. ¿Por qué? Porque no se va a cambiar absolutamente nada de la información que está en el certificado anterior que está próximo a vencer. Entonces puedo perfectamente renovarlo, puedo solicitar renovarlo en las mismas condiciones en las que estaba. Si cambia alguna de esas condiciones, si cambia el nombre de la empresa, por ejemplo, cambió de limitada a SAS, eso ya es un cambio. Si cambia, es que el representante legal renunció y se nombró uno nuevo. Si cambio la dirección, es que nos vamos a mudar a otra dirección. Es que necesito una sustancia más o necesito aumentar el cupo o necesito una actividad nueva. Si cambia alguna de esas condiciones, entonces definitivamente ya no es una renovación del certificado. Ya estamos ante una sustitución del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Muchas empresas no tienen claro esos conceptos, es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo necesito renovar mi certificado porque se va a vencer y además necesito hacer un cambio, yo solamente hago un trámite, hago el trámite de sustitución. Con el trámite de sustitución ya estoy cumpliendo los requisitos de la renovación y por supuesto voy a lograr las modificaciones que necesito. Solamente se hace un trámite y ya, el de sustitución. Digamos que desde el punto de vista de los requisitos, en general son casi los mismos. La sustitución, por supuesto, pide que se aporte pues, información en relación con lo que se va a sustituir y, por supuesto, tienen que enviar la información general y general de índole técnica. Para la renovación, pues el solicitante simplemente debe acreditar el cumplimiento de los requisitos generales de índole técnico y pues los específicos no tendría que hacerlo porque como no se está modificando nada. Lo que pasa es que muchas veces nosotros encontramos necesidad de preguntarle a la empresa en relación con, sobre todo con el manejo de las sustancias químicas. Esa es una de las solicitudes que van en los requerimientos muy frecuentes en relación con el manejo de las sustancias químicas. Cuando se trata de una sustitución, pues se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos generales y los requisitos generales de índole técnico. Y por supuesto, pues los cambios tienen que estar bastante resaltados. Tienen que hacerse en el SICOC también los cambios. Aquí hemos encontrado muchas empresas que no cambian, por ejemplo, la razón social. La empresa se sigue llamando limitada cuando ya es una empresa SAS y no hicieron el cambio en el SICOC. Entonces, muchas veces uno de los requerimientos es, por favor, haga ese cambio.
Cuando se trata de inclusión de sede, aumento de cupo, inclusión de sustancias o de actividades, el solicitante debe acreditar esos requisitos indicados en el inciso anterior, requisitos que están en los artículos correspondientes de conformidad con las actividades. Es decir, si cambio una sustancia, pero esa sustancia tengo comprado el consumidor, pues tengo que justificar la compra y el consumo de esa sustancia química. Algo más que está en el decreto 585 es la expedición de autorizaciones extraordinarias. La autorización extraordinaria es un documento, digamos que excepcional y tiene ciertas características y condiciones para que se pueda expedir. Este documento pues se expide cuando una solicitud de renovación o sustitución esté en trámite. Fíjense que aquí no existe la primera vez. Es decir, no se puede expedir una autorización extraordinaria porque yo tengo un certificado por primera vez en trámite. No aplica. Definitivamente una de las condiciones para poder expedir una autorización extraordinaria es que exista un certificado vigente anterior. Entonces, por ese motivo, no es posible expedir una autorización extraordinaria cuando se trata de un trámite de primera vez que no ha salido. Fuerza mayor o caso fortuito o circunstancia especial del mercado, que aquí también tiene que existir un certificado vigente. De pronto a la empresa se le presenta un negocio especial que requiere un cupo adicional y eso lo tiene que justificar debidamente. Para el tercero, la existencia de sustancias químicas para agotar, pues en el caso de que una empresa o se le haya negado un certificado de carencia o tenga una sustancia química que no va a renovar o definitivamente no quiere renovar su certificado y está a punto de vencerse, puede solicitar una autorización extraordinaria para agotar esa sustancia química que tiene todavía en su posesión y desea agotarla. Puede pedir de forma excepcional sustancias diferentes a las autorizadas. Aquí hemos encontrado muchos casos en los que las empresas quieren hacer pruebas, quieren hacer ensayos de laboratorio, ensayos en planta piloto de algunas sustancias químicas controladas que no tienen autorizadas en sus certificados. Entonces se puede solicitar de forma excepcional esas sustancias diferentes. Y la última causal para obtener un certificado una autorización extraordinaria es la tenencia de cantidades superiores a las que están autorizadas en su certificado de carencia para destruir. Es decir, si una empresa tiene de repente un sobrecupo en su certificado de carencia, puede pedir la autorización extraordinaria para deshacerse de ese excedente que tiene de sustancias por encima del cupo autorizado y destruirlas. Entonces, esas son las causales. Este es un documento muy sencillo, su trámite es mucho más corto, su proceso administrativo es similar, es decir, se recibe la solicitud, se hace la evaluación de sus requisitos. Si tiene requerimiento, las empresas tienen que responder en el término no máximo de un mes. Cuando la información está ya completa, entonces sí podemos decidir sobre la expedición o no de la autorización extraordinaria. Este trámite es un poco más corto, teniendo en cuenta que esto es para emergencias, como su nombre lo indica, extraordinarias. Bueno, ¿cómo son los requisitos? Tiene que haber la comunicación firmada por el representante legal de la persona jurídica o la persona natural. Importantísimo. Aquí vuelvo y menciono que esta es una de las deficiencias más grandes. Se le delega la responsabilidad de forma informal a otra persona para que lleve el trámite y quien nos pide es una persona diferente al representante legal. Y siempre tenemos que hacer el requerimiento de que por favor esté la solicitud firmada por el representante legal. Tiene que en ese documento exponerse y justificarse las razones por las cuales está pidiendo esa autorización extraordinaria y debe acompañarse con los documentos tanto técnicos o legales o comerciales que soporten de forma justificativa esa solicitud. Tiene que mencionarse pues el NID del solicitante. Bueno, aquí pasa para algunas cosas y esto ocurre con expedición de certificado de carencia y con la autorización extraordinaria. Si son empresas que están exceptuadas de registrarse en la Cámara de Comercio, entonces el documento tiene que ser por la autoridad que los controle. Entonces ocurre con muchas entidades educativas, que es el Ministerio de Educación, quien es el que está certificando su existencia y su representación legal, o con algunas cooperativas o algunas otras entidades sin ánimo de lucro, que son otras entidades quienes están certificando su existencia, su representación legal. Tiene que existir el pago. Para obtener una autorización extraordinaria, el costo es el mismo de lo que cuesta un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Entonces aquí también tenemos al banco BBVA para hacer la consignación o el pago por PSE a través de la plataforma SICOP.
Listo, entonces ya yo mencioné las causales, las 5 causales, cuando hay una solicitud de renovación o sustitución y no se haya expedido el trámite, aquí se excluye absolutamente la primera vez. Eventos de fuerza mayor, o caso fortuito, es decir, cuando se necesitan cupos adicionales, actividades adicionales que estén debidamente justificadas y demostradas por el solicitante. Cuando el solicitante cuente con existencias de sustancias químicas y se haya perdido la vigencia del certificado y no necesite uno nuevo, cuando se haya anulado o cuando se haya archivado un trámite y definitivamente las sustancias se necesiten de forma inmediata para agotarse simplemente. Cuando se requiere el manejo ocasional de una sustancia no autorizada o cuando se tenga un sobrecupo y se tenga que destruir la sustancia química. Importantes. Aquí se está hablando sobre digamos que una excepción que existe en el artículo 82 del decreto ley 019. Las empresas podrán obtener una autorización extraordinaria en el caso de que el Ministerio de Justicia y el Derecho, habiéndose completado todos los requisitos por parte de la empresa y se hayan cumplido los términos que menciona el decreto 585, no haya sido expedido el certificado de carencia. Muy bien, y bueno, la condición importante, tiene que existir un certificado vigente a la hora de pedir la autorización extraordinaria, de lo contrario no es posible, por eso la primera vez no es una opción. El control administrativo de sustancias químicas, nosotros dentro de la subdirección lo hemos enmarcado en 2 pasos. Digamos, en el control previo, que es antes de la expedición del certificado, donde se revisan ciertos documentos, la solicitud, los requisitos, se hace análisis del resultado de la inspección y el comportamiento administrativo de las sustancias químicas. Esto tiene como consecuencia pues, la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes u otra decisión administrativa. Y el control posterior. El control posterior, que es ya una vez las empresas cuentan con su certificado de carencia, ya se hace un análisis de datos y tendencias en el SICOC, se hace un monitoreo de las transacciones de comercio exterior, ya sea a través de la ventanilla única de comercio exterior, de la información que la DIAN tiene de declaraciones de importaciones y exportaciones y también de información que tiene la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Y por supuesto, operaciones conjuntas y auditorías a las empresas que hemos hecho ya por varios años en compañía de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Esto es algo que ha tomado mucha fuerza recientemente, en el último año y medio. Hemos tenido bastantes análisis y estudios sobre eso. Muchos de ustedes seguramente han recibido solicitudes de información en donde se pregunta, y ustedes no tienen ningún trámite en curso, sobre el manejo de las sustancias químicas. Esto hace parte de ese control posterior, que es una de las actividades que debe cumplir esta subdirección. Ya entrando en los trámites de comercio exterior, lo relacionado con importaciones y exportaciones. Entonces voy a explicarles brevemente cómo es que funcionan esos controles a las importaciones. Cuando un empresario manifiesta la necesidad de importar una sustancia o producto químico, primero pues solicita la licencia previa a la importación, siempre y cuando pues esos productos se encuentren dentro de las subpartidas arancelarias que están en el decreto 3990 de 2010 o 925 del año 2013. Ellos entran a la página de la ventanilla única de comercio exterior y ahí presentan su solicitud de licencia previa. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una cosa previa para algunos casos, y es para el caso de las mezclas que contienen sustancias químicas controladas. Cuando aparezca una mezcla con una sustancia química controlada en el que exista una duda si es o no es controlada, antes de hacer todo esto, antes de empezar un proceso de importación, mucho antes, hay que solicitar el concepto técnico para determinar si el producto es o no es controlado. Si no es controlado, no tiene que hacerse esta tarea. Si sí es controlado, pues tiene que hacerse toda esta tarea al pie de la letra. Y entonces, se solicita a través de la ventanilla única de comercio exterior esa licencia previa de importación. Entonces, dentro de ese trámite, la UCE nos envía información a nosotros tenemos que confrontar la información con lo que está autorizado en los certificados de carencia, informes por tráfico de estupefacientes y, por supuesto, en la información que la empresa ha aportado en relación con las importaciones que hay. Y con base en ello, nosotros damos un concepto. Es decir, damos una especie de visto bueno sobre la UCE y es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien decide si aprueba o rechaza esa solicitud de licencia previa. Ya con la licencia previa, pues ya las empresas pueden proceder a hacer las importaciones. Por eso es muy importante resolver los temas relacionados con las mezclas antes de esto. ¿Por qué? Porque cuando una empresa presenta una solicitud de
concepto técnico por mezclas al Ministerio de Justicia. Esto es una petición tipo consulta a funcionario competente y de acuerdo con la ley 1755 del año 2015, pues tiene un término de respuesta de 30 días hábiles y en este momento, de acuerdo con el decreto 491 del año 2020, por la emergencia sanitaria, nosotros tendríamos hasta 35 días hábiles para responder. Entonces, teniendo en cuenta y el alto volumen de solicitudes de ese tipo que llegan al ministerio, entonces podríamos tardar un poco en responder. Por supuesto, vamos a responder dentro de los términos de la ley, pero sí se estaría tardando esa respuesta y esto pues va en detrimento de que la mercancía llegue y ustedes tengan que almacenarla y pagar almacenamiento. De ahí la importancia de que este tipo de consultas se hagan previo a solicitar cualquier licencia. Para el caso de las exportaciones, entonces aquí la cosa parece un poco más compleja. Los empresarios entran a la ventanilla única de comercio exterior en donde presentan su solicitud de exportar estas mercancías, estas sustancias químicas controladas. A nosotros nos llega cierta pues, información de la intención de la empresa para exportar esas sustancias químicas y nosotros, Ministerio de Justicia, al ser miembro de la Convención de Viena del 88, tenemos que consultar a esas empresas, a esos países de destino, a las autoridades de los países de destino, si esos embarques son lícitos o no son lícitos. Aquí, pues, en la gran mayoría de los casos son lícitos. En muy pocas ocasiones nos ha ocurrido que un país de destino nos diga no envíe esa mercancía porque no viene para acá. No es frecuente. Ha ocurrido, sí, pero no es frecuente. Y con base en eso, pues, el Ministerio de Justicia sí autoriza o rechaza esa autorización de exportación. Entonces, claro, nosotros hacemos la solicitud al país de destino. El país de destino tiene hasta 5 días hábiles para darnos respuesta. Si no nos responden, nosotros somos lo suficientemente garantistas y autorizamos la exportación. Normalmente los países nos responden favorablemente. En muy pocas ocasiones no tenemos respuesta o la respuesta, por supuesto, es desfavorable. Y autorizamos la exportación y así es como el empresario puede proceder con todos los trámites ante la DIAN para hacer la respectiva exportación. Importante. Los trámites que se hacen para importaciones y exportaciones, que están en la ventanilla única de comercio exterior, de los 33 sustancias químicas, tan solo aplica para 25. Es decir, hay 8 sustancias que se quedan por fuera porque no se encuentran ni sus subpartidas arancelarias ni sus nombres en los trámites anteriores. Es decir, estamos hablando de los de uso masivo, es decir, cemento, gasolina, ACPM, hidróxido de sodio, y además las sustancias acetato de isobutilo, acetato de N-propilo, cloruro de calcio y metabisulfito de sodio. Esas son las sustancias que se encuentran por fuera de estos trámites de autorizaciones de exportación y licencias previas de importación. Bueno, entonces con esto terminamos así grosso modo esta presentación sobre la normatividad de los productos y las sustancias químicas en donde tratamos todas estas normas. Ahorita vamos a proceder a consultar, a revisar todas las preguntas que han hecho ustedes para poder darles respuesta en relación con las sustancias y productos químicos. Aquí está el correo electrónico a través del cual nosotros recibimos toda la documentación, es gestion.documental@minjusticia.gov.co. Aquí ustedes pueden elevar sus consultas, sus preguntas, cualquier solicitud, inclusive los paquetes completos de documentación. Importante, cuando ustedes envíen documentación al Ministerio de Justicia, esa documentación tiene que estar adjunta al mensaje. No se recibe documentación comprimida, ni en formato zip, en formato RAR. No, ninguno de esos formatos es recomendable porque normalmente los servidores del correo electrónico, por seguridad, eliminan los archivos adjuntos, motivo por el cual se pide que se anexen los archivos completos, los PDFs, las imágenes y otro tipo de archivos. Y si de pronto no pueden tener más de 25 megabytes de tamaño por mensaje, sumando todos los adjuntos. Si ustedes necesitan enviar más información, pueden enviar varios mensajes de correo electrónico para completar toda la información y así podremos responder oportunamente a sus solicitudes. Entonces, quisiera, antes de empezar a responder las preguntas,
hacer aquí una muestra a ustedes en relación con la página web, porque sí es muy importante que ustedes conozcan la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho, en relación con las herramientas que tenemos, la página de nosotros. Bueno, voy a entrar aquí a la página del Ministerio de Justicia y les compartiré la pantalla para mostrarles. Muy bien, estoy compartiendo aquí mi pantalla. Entonces, aquí en la página del Ministerio de Justicia, esta es la página principal del Ministerio de Justicia y del Derecho. Si nosotros vamos un poco aquí abajo de esta página, vamos a encontrar servicios, noticias, programas. Aquí en la parte de programas, muy importante, aquí al lado derecho tenemos productos y sustancias químicas. Al entrar aquí a productos y sustancias químicas, encontramos lo relacionado con el control para el manejo de productos y sustancias químicas. Entonces aquí encontramos información muy importante sobre los trámites. Aquí tenemos algunos documentos importantes, preguntas frecuentes, lo relacionado con el pago en línea por PSE, lo del acceso al SICOC. Más abajo encontramos unos vínculos particulares en relación con el control, todo lo que es la normatividad que mencioné se encuentra aquí para su consulta. Las tarifas, cuánto cuesta un certificado de carencia al día de hoy. Esto cambia con el salario mínimo, es una fracción del salario mínimo según el artículo 18 de la resolución 01 del año 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes. Aquí están los conceptos técnicos sectoriales para que ustedes los consulten. Si quieren, si de pronto alguno de los productos que ustedes manejan están ahí en cursos para que ustedes tengan el soporte que no se controlan. Todo lo relacionado con uso masivo y agentes de la cadena de distribución de combustibles. Los requisitos generales, bueno, esto ya tiene que ver con el SICOC, los requisitos para acceder a la plataforma SICOC, el acceso a la misma plataforma, la guía del usuario empresa, la guía de registro de movimientos en el SICOC, unos instructivos sobre el pago en línea y unos videos tutoriales. Y aquí al final pues se encuentra nuestra información. Vemos que soporte desde SICOC lo hace la Policía Nacional a través del correo diran.sicoc@policia.gov.co. Aquí está la línea de atención al Ministerio de Justicia y el correo electrónico, que es gestión.documental@minjusticia.gov.co. Vemos que este es, grosso modo, la página nuestra para que ustedes la consulten, para que ustedes ingresen a ella, para que miren todos los recursos que hay, todas las publicaciones que tenemos en relación con ello. Entonces, yo creo que ya podríamos en este momento pasar a las preguntas que nos han hecho. Bueno, entonces aquí ya empezamos a revisar las preguntas. La primera, por favor, ¿podría explicar lo referente a los conceptos técnicos de nuevo? Por supuesto. Los conceptos técnicos es un documento que expide el Ministerio de Justicia y del Derecho para resolver la duda si una mezcla es controlada o no es controlada. El decreto 585 contiene los requisitos que se necesitan para obtener un concepto técnico, la hoja de datos de seguridad de la mezcla que se necesita, la ficha técnica, que ojalá en esos documentos esté el 100% de la mezcla, si no esta se puede adicionar un documento más en donde esté el 100% de lo que compone esa mezcla, y con base en esa información, hoja de datos de seguridad y ficha técnica, nosotros podemos emitir el concepto técnico si esa mezcla es controlada o no controlada, y si es controlada, cómo se controla. Que si podemos reclamar el original del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. En este momento, en la oficina de atención al ciudadano se está llevando a cabo un piloto de atención al ciudadano. Si ustedes se encuentran aquí en Bogotá o si tienen una persona que está en Bogotá, esa persona podría acercarse, tiene que tener un teléfono móvil para hacer un agendamiento, para poder acercarse al ministerio, y sí se podría recibir el documento. En este momento estamos en ese piloto de atención al ciudadano. Tan solo para esto, estamos tratando de no recibir documentación. Por supuesto, no nos podemos negar a que la gente quiera entregar documentación, pero preferimos que la documentación de los trámites se reciba por correo electrónico.
Entonces, cuando la persona llegue a la oficina del Ministerio de Justicia, hace su agendamiento a través de su teléfono móvil, entrará la persona de acuerdo con la cita que tenga y hará solamente un trámite. Si va por certificado de carencia, solamente puede hacer una sola cosa. Si va para radicar documentación, que hoy esperemos que no, porque todo se puede recibir por correo electrónico, entonces así lo podrá hacer. Nos pregunta el señor Javier, ¿cuál es el tiempo aproximado de respuesta para obtener un certificado? Bueno, en el decreto 585 están los términos de ley que se dan y esto es con base en el cumplimiento de los requisitos. Es decir, el procedimiento administrativo dice, cuando usted hace una solicitud de solicitud de un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes o una autorización extraordinaria, se reciben los documentos y esos documentos se tienen que analizar en 10 días hábiles. Después de esos 10 días hábiles, nosotros damos un requerimiento si hay algo incompleto. Si no está incompleto y está completo, entonces ya iniciamos el trámite. Aquí nosotros no nos podemos comprometer con tiempos porque en el proceso del trámite se le pide a la policía que haga la inspección, se le pide a unos organismos unas consultas sobre las personas relacionadas con los trámites y esas actividades dependen de las entidades que tienen que hacer esas consultas o que tienen que responder a esas consultas o hacer las inspecciones. Se sale completamente de la maniobra del Ministerio de Justicia y del Derecho. Pero cuando se cumplen los requisitos, es decir, dice el decreto que uno de los requisitos generales de índole técnico es tener el acta de la visita de la policía con concepto favorable, es decir, si ya se tiene el acta, de ahí en adelante empiezan a contar los tiempos. Para el caso de la expedición de certificados de carencia, esos tiempos son de 60 días hábiles a partir del cumplimiento de los requisitos, es decir, desde que se tiene el acta de la visita, se cuentan 60 días hábiles. Para el caso de la autorización extraordinaria, si se cumplen todos los requisitos, entonces son 15 días hábiles desde el cumplimiento de los requisitos. O porque muchas empresas tienen requerimientos, responden requerimientos, pero nosotros no podemos cerrar la puerta de los requerimientos para, si los requisitos están incompletos, para no contar el mes con el que tienen las empresas y las personas para responder a los requerimientos. De ahí para allá ya se contarían los 15 días hábiles para resolver la autorización extraordinaria. Don Emilio pregunta, ¿ya no aparece la plataforma presolicitud? No, presolicitud no. Ya estamos hablando de solicitudes. Ustedes hacen una solicitud en el certificado, ya no estamos hablando de presolicitudes, simplemente es una solicitud que está creada, es una solicitud que está diligenciada y enviada. Digamos que la palabra presolicitud ya no, es una definición que ya no es correcta. Ya hablamos simplemente de una solicitud. Doña Vanessa nos pregunta, ¿cuál es el medio para actualizar los datos? El medio es el SICOC. Ustedes tienen acceso al SICOC. Hay una herramienta, un menú dentro del SICOC que se llama Administrar Información. Ahí en Administrar Información ustedes deben actualizar toda la información de la empresa antes de hacer una solicitud. Ya cuando ustedes están elaborando y diligenciando una solicitud, ahí actualizan la información de la solicitud. ¿Cómo quieren que se vea su certificado de carencia a la hora de solicitarlo? Entonces, es muy importante que la información de administrar información de la empresa, es decir, las personas, las direcciones, estén actualizadas en ese módulo antes de generar una solicitud de certificado. Juan pregunta, ¿por qué no tienen canales para brindar asesoría a las personas que no somos tan expertas en el tema? Los canales están los canales de YouTube, de aplicativo SICOC, ahí están los videos donde están los paso a paso, que muestran ejemplos inclusive para los diferentes pasos y etapas de el manejo del SICOC. Está el decreto 585, el decreto 585 es bastante descriptivo. Yo lo que hice en esta presentación fue simplemente pegar los apartes de ese decreto en relación con los requisitos que se deben cumplir. Entonces, los canales sí están, lo que pasa es que vemos que mucha gente no los consulta. De igual manera, en la página web tenemos las guías del usuario empresa, y las guías del usuario empresa no solamente para el manejo de SICOC de sustancias químicas, también lo tenemos para los agentes de la cadena de distribución de combustibles y para la obtención de certificados de registro. De igual manera, para los registros de movimiento de sustancias químicas tenemos una guía de registro de movimientos de sustancias químicas. Entonces, los documentos están publicados en la página web. Lo importante es acceder a ellos para poder consultarlos. Bueno, nos preguntan, ¿cuál es el término para la expedición de un certificado para tratamiento de sustancias en el manejo de cannabis medicinal? Bueno, aquí estamos hablando de un tema completamente diferente. Estamos hablando de sustancias químicas controladas, resolución 01 del año 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes. Lo relacionado con la ley 1787 del 2016, que es cannabis para uso medicinal, ese es tema de otro grupo diferente que hace parte de la misma subdirección.
en la página web está toda la información en relación con ese tipo de licencias. No hace parte del tema que se va a tratar aquí en esta capacitación. Javier pregunta, si se cuenta con un producto facturado de un cliente, ¿cuál es el tiempo prudente que se debe hacer conservar el producto, teniendo en cuenta que se debe programar su entrega? Bueno, aquí hay que ser bastante estrictos en relación con lo que menciona el numeral 2 del artículo 11 de la resolución 01 del año 2015, que fue actualizado a través de la resolución 02 del año 2018 del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y tiene que ver con la oportunidad de hacer los registros. Es decir, yo tengo que tener en cuenta cuándo es que voy a hacer el despacho de la sustancia química. Antes de hacer el despacho, pero ese mismo día, tengo que hacer el registro de la salida. Y cuando recibo la mercancía, la sustancia química controlada, ese mismo día yo tengo que registrar la entrada. Por supuesto, si yo voy a hacer un pesaje, una medición sobre lo que recibo, tengo que tener muy en cuenta que lo medí, cuánto me dio, y con base en eso yo hago el registro de la entrada. Entonces, el producto puede que esté facturado, pero si no ha salido, pues entonces no se debe registrar. Se registra es cuando vaya a salir, justo antes de salir. Bueno, Carlos pregunta, nuestra empresa tiene certificado para el manejo de sustancias químicas, pero próximamente seremos agente de la cadena de combustibles. ¿Es necesario obtener otro certificado para ser agente de la cadena? Sí, señor. Son dos certificados completamente diferentes. Lo único que sí pueden conservar es el acceso a SICOC. Es un único acceso a SICOC. Y tienen que solicitar a través de una carta firmada por el representante legal la activación del módulo de agentes de la cadena de distribución de combustibles. Lo mismo ocurre con las empresas que manejan sustancias de uso masivo. Puede que tengan SICOC para manejo de sustancias controladas. Si necesitan además manejar sustancias de uso masivo, tienen que solicitar la activación del módulo de sustancias de uso masivo. Hay empresas que solamente tienen autorizado el manejo de sustancias de uso masivo y que desean manejar sustancias químicas controladas, tienen que solicitar la activación del módulo de sustancias químicas controladas. Es decir, existen tres módulos, el de uso masivo, el de sustancias químicas y el de agentes de la cadena. Dependiendo de las necesidades, ustedes pueden solicitar la activación de los módulos que no tengan y que sí vayan a utilizar, por supuesto. Nos preguntan, hemos intentado pago por PSE, pero no abre la opción. Se queda pensando. Bueno, en este momento estamos actualizando los sistemas a través de la plataforma que se está utilizando para pagos PSE. Sí es muy importante que se utilicen navegadores como el Internet Explorer o el Microsoft Edge para hacer esos pagos. Hemos tenido algunos problemas con plataformas como Google Chrome. Esperamos resolverlas de fondo porque se está haciendo una contratación para cambiar el proveedor del servicio del pago por PSE, en donde tengamos una plataforma un poco más universal y que no presente errores como los que han presentado a veces. No es un error que sea frecuente, que sea constante, a veces ocurre, pero para que ustedes tengan la comodidad de hacer el pago por PSE a través de SICOC. Bien, siguiente. Cuando se hace el pago de la tarifa del trámite, ¿cómo se solicita la factura electrónica? Nosotros no expedimos factura electrónica. No estamos proveyendo ni un servicio ni un bien. Aquí simplemente se está recibiendo la tarifa de un trámite. Por ese motivo, nosotros no expedimos factura electrónica. Bueno, nos preguntan, a quienes nos generaron el certificado del año pasado y aún no tenemos el original, para el trámite de iniciar este año, ¿cómo proceder? No hay ningún problema. Si ya están ustedes incursos en otro trámite, si desean recoger el certificado, pues tienen que ir al ministerio, tienen que agendarse con su teléfono móvil para poder ingresar al ministerio y reclamar el certificado anterior. Si ya obtuvieron ese certificado y nunca lo reclamaron, ya tendrían que reclamar el certificado nuevo. De todas formas, seguimos con base en lo que menciona el decreto 491, que indica que la notificación electrónica es absolutamente válida para el manejo de las sustancias químicas controladas. Bueno, Emilio pregunta, si uno quiere darle participación accionaria a un hijo, ¿debe hacer la sustitución o la deja para la próxima renovación? No, Emilio, tiene que efectivamente hacer el cambio, tan pronto el cambio quede hecho por decisión de los socios y ya quede absolutamente definido eso, entonces ya puede proceder a hacer la sustitución del certificado y tiene que incluir esa persona. Es obligatorio. El numeral 8 del artículo 11 de la resolución 01 del año 2015 obliga, es una obligación, que las empresas tienen que hacer la sustitución del certificado un mes después de haber tenido ese tipo de cambios.
Entonces, por ese motivo, si se hace ese cambio, es obligatorio que sustituya su certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Bueno, Liliana pregunta, si una entidad no tiene Cámara de Comercio porque es una entidad pública de orden descentralizado, ¿qué documentos se presentan? Bueno, si estamos hablando de una entidad de carácter público, lo dice el artículo 87 del decreto 2150 del año 1995, que las entidades de carácter público no necesitan obtener certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes para el manejo de las sustancias químicas controladas. Entonces, no necesitarían que adelantar este trámite para obtener las sustancias químicas controladas. Ya, si la empresa desea obtener el certificado, lo puede hacer. Es un trámite bastante sencillo, ahí está mencionado en la resolución 01 del año 2015. Simplemente la empresa hace la solicitud a través de su representante legal, tiene que hacer los debidos registros en el SICOC. Es un trámite que no tiene costo, para estas empresas no tiene costo, entidades de carácter público no tiene costo, pero al ingresar al SICOC y obtener su certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, se vuelve una persona que obligatoriamente tiene que hacer el registro de movimientos. Bueno, una empresa nos pregunta, ¿hay inquietudes en relación con el know-how de cómo proteger este aspecto? Porque se ve a diario en nuestro país que no se cree 100% en la información confidencial que no se funge en el Ministerio de Justicia. Bueno, muy importante. En relación con la protección de la información que ustedes nos aportan, la información que nosotros recibimos dentro de los trámites de expedición de certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes es información que está de acuerdo con la ley 1712 del año 2014, es información reservada, es información que para nada, ni siquiera es clasificada, es reservada, información que pone en riesgo la defensa nacional del país y los acuerdos internacionales. Significa que la información que ustedes nos aportan para los trámites es de la que está con los niveles de seguridad más altos. Por ese motivo, nosotros lo guardamos con muchísima reserva. Nadie más, sino las personas que trabajamos en el Ministerio de Justicia para hacer el trabajo que tenemos que hacer, tendríamos acceso a la información solamente en el momento que la requerimos para las funciones nuestras. No es información que se abre todo el tiempo, que esté disponible para la consulta todo el tiempo, no es así. Solamente para los casos excepcionales. Desde ahí es que nosotros guardamos información que es muy sensible, por supuesto, todo lo que se pide de las empresas es información muy importante y es información que guardamos con mucho celo. De igual manera, el artículo 42 de la resolución 01 del año 2015 habla sobre la reserva que tiene el Ministerio de Justicia en relación con la información que aportan los solicitantes. Y esto también está en la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. La información es absolutamente reservada y no es para nada, absolutamente nada de acceso público. Edgar pregunta, en las zonas francas colombianas operan muchas industrias que utilizan productos químicos controlados y existen varias dudas en relación con la aplicación de estas disposiciones. Bueno, digamos que una disposición particular sería bueno que nos preguntara exactamente cuál es la duda. Sí existen empresas, tienen su certificado de carencia, no obstante, no hay una pregunta particular en relación con ello. Simplemente, pues, al ser territorio nacional, pues existe la obligación de que esas empresas tengan su certificado de carencia. Ahí ya la pregunta de este señor, Edgar Orlando, sería pues que por favor nos fuera un poquito más descriptivo en relación con la duda particular que tiene. Muy bien, don Edgar pregunta, resolución 01 de 2015, teniendo en cuenta que el certificado de registro se realiza por la compra efectuada, ¿qué pasa con las nacionalizaciones o despachos parciales? Importante, certificado de registro, se trata de cantidades. Si yo despaché una cantidad, hago mi certificado de registro por la cantidad despachada. Si yo recibí una cantidad, hago mi certificado de registro por la cantidad que recibí. Eso es así de sencillo. Tiene que ser cantidades reales. Eso está muy bien descrito en la guía de registro de movimientos del SICOC. Si la empresa es gran consumidor, únicamente debe tener certificado SICOM o también debe realizar el certificado de registro de gasolina. No. Si la empresa está registrada en el SICOM, siendo miembro de la cadena de distribución de combustibles, el control ya se hace a través del mismísimo SICOM. Por supuesto, necesita tener certificado de carencia, informes por tráfico de estupefacientes, al ser miembro del SICOM y estar ubicado en esos 10 departamentos de mayor afectación por presencia de cultivos ilícitos. Pero si ya se cuenta con certificado de carencia, no necesita obtener certificado de registro. Eso estaba bastante claro en el decreto 585 y en la resolución 01 del año 2015.
¿Existe una lista donde se relacionen las posibles mezclas a la que se refiere la resolución 01? No, no existe una relación. Simplemente el artículo 5 menciona que son mezclas que contienen por lo menos una sustancia química controlada ahí en la mezcla. No menciona otro tipo de condiciones. Bueno, si se desarrolla un producto nuevo con productos controlados sin cambiar el cupo, ¿se requiere sustitución o renovación? No. Si estamos hablando que la empresa ya tiene la autorización para el manejo de esas sustancias químicas y va a utilizar esas sustancias químicas para procesos y productos nuevos, no, lo único es que hay que, si se trata de mezclas que van a salir y que contienen sustancias químicas controladas, sí es recomendable que solicite el concepto técnico sobre la mezcla, pero no hay necesidad de renovar o sustituir el certificado. Si deseo cambiar las cantidades de las sustancias solicitadas, aplica también para una renovación o una sustitución. Eso corresponde a una sustitución de certificado. Si yo quiero cambiar cualquier condición, en este caso sería las cantidades o los cupos de las sustancias químicas, es una sustitución de certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Renovación de productos. Dice, para renovación del certificado se debe enviar nuevamente toda la documentación de requerimientos técnicos y jurídicos. Bueno, como su nombre lo indica, si es una renovación solamente no hay necesidad, solamente hay que cumplir los requisitos generales y los requisitos generales de índole técnico, si es una renovación. Por supuesto, nosotros haremos una evaluación, principalmente la evaluación que hacemos sobre los registros de los movimientos, si surgen dudas, si surge alguna curiosidad en relación con el manejo de las sustancias químicas, sí haremos el requerimiento. Ahora bien, las empresas pueden tener claridad sobre alguna información que va a justificar. Por ejemplo, si la empresa utilizó muy poco un cupo, si de pronto tiene expectativas de mejorar las ventas de cierto producto, de hacer consumo de otros productos de alguna forma diferente, es muy importante que se mencione eso a pesar de que sea un trámite de renovación, porque algo que no queremos desde el ministerio es tomar decisiones que sean sesgadas en relación con que vemos que hay un comportamiento de un bajo uso de ciertas sustancias químicas o en ciertas actividades. Entonces, por ese motivo, sí es importante que cualquier novedad, cualquier cosa que se salga de los parámetros estándares, sean informadas por parte de la empresa, porque de todas formas nosotros podríamos preguntar. Bueno, bueno, aquí hay una cosa importante, que me están haciendo anotaciones en relación con la renovación. Hay documentos que tienen vigencia, por ejemplo, las certificaciones de los revisores fiscales o contadores que tienen una vigencia de 3 meses. Entonces, estos documentos hay que enviarse de nuevo, o los documentos que vienen del exterior, o ciertas cédulas de extranjería o pasaportes que tienen fechas de vencimiento, pues si se vencen, pues hay que aportar los documentos nuevos. Muy bien, la sustitución implica que la empresa realice un cambio en las condiciones de su certificado vigente. Así no tendría que sacar un certificado nuevo. Sin embargo, sí solicitar un concepto técnico. Bueno, aquí una cosa importante. La sustitución es porque ya estamos cambiando algo de la empresa. Alguna condición que está en el certificado de carencia. Entonces, por ese motivo, sí, la sustitución implica obtener un nuevo certificado de carencia informes por tráfico de estupefacientes. Concepto técnico, pues en el caso de que existan mezclas que no hayan sido conceptuadas previamente, entonces pues hay que solicitarse. En algunas oportunidades se necesita, porque aparecen dentro de la formulación de productos que se van a hacer con sustancias químicas controladas, productos absolutamente nuevos, mezclas absolutamente nuevas, entonces sí se necesitaría ese concepto. Bien, dice don Edgar, en relación con ingreso a zona franca, 2.000 kilogramos se realizan ingresos parciales por 1.000 kilogramos, 1.000 kilogramos, 500 kilogramos, 1.000 kilogramos. ¿Se debe presentar certificado de registro por 500? Sí, aquí el certificado de registro es por transacción. Si yo hago una venta, pero esa venta es en 3 entregas, yo tengo que hacer es por entrega en este caso, porque una sola transacción no se cubre con un solo movimiento. Aquí los certificados de registro se refieren a cada movimiento. Si yo estoy partiendo un envío en 3 movimientos, pues cada movimiento debe tener su propio certificado de registro. Si yo exporto un producto que es una mezcla, que ya producto controlado, debo pedir permiso. Si es una mezcla que ya, bueno, primero tiene que determinar si esa mezcla es controlada o no controlada. Eso es lo primero que hay que determinarla, porque en el caso en que el concepto técnico diga que sí es controlada, pues sí se necesita tener certificado de carencia. Si el concepto técnico dice que no es controlada, pues no necesita certificado. Entonces, lo primero que hay que hacer en ese caso es obtener el concepto técnico para determinar si esa mezcla es controlada o no es controlada.
Anderson pregunta, para empresas que trabajan 24 horas, ¿se puede hacer el registro al terminar del tercer turno o usualmente a las 6 de la mañana? Bueno, aquí es importante. Si la empresa está trabajando 24 horas, se supone que tiene que haber también alguien responsable del SICOC las 24 horas. Entonces, de ahí que los registros de movimiento tienen que hacerse lo más cercano al tiempo real. Es muy importante que si se va a empoderar a las personas para que utilicen equipos, para que estén en plantas que cuestan dinero, también la empresa destine personal para que también esté pendiente de hacer el registro de movimientos. Entonces, sí es importante que los registros de movimientos sean delegados a personas que estén en la operación para hacer el debido cumplimiento de la resolución 02 del año 2018 del Consejo Nacional de Estupefacientes. Muy bien, en relación con la resolución 01 del año 2015, teniendo en cuenta que el certificado de registro se realiza por compra efectuada, ¿qué pasa con las nacionalizaciones o despachos parciales? Aquí estamos en una pregunta que ya se ha respondido ya varias veces. Importante, cuando se efectúa la nacionalización de mercancías o de sustancias químicas controladas, hay que hacer los registros en relación con ello. Con base en los registros de comercio exterior, nosotros en la guía de registro de movimientos tenemos muy claros los ejemplos y tenemos las definiciones de cómo se deben registrar todo lo relacionado con este tipo de movimientos. Entonces, mi recomendación es que para ello haga consulte, revise la guía de registro de movimientos para ese tipo de movimientos. Bueno, si tengo dos productos con sustancias controladas, ¿debo sacar un certificado por cada uno o un certificado puede cubrir los dos productos? Bueno, aquí los certificados de carencia por empresa, digamos que lo que podría dar la pauta serían las direcciones. Una empresa puede tener un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes que incluya una dirección. Puede que en esa misma dirección se manejen 2, 3, 4, 5 sustancias químicas controladas. Aquí se puede incluir en un solo certificado todas esas condiciones. Las direcciones, las sustancias químicas, esa es una decisión administrativa. Lo que sí no hacemos nosotros es expedir un certificado de carencia por cada sustancia química. Eso sí no lo hacemos. Nosotros tratamos de que en un solo certificado para una misma dirección se incluyan todas las sustancias químicas que se manejen. Ya sí puede ser decisión de la empresa si tiene varias sedes y quiere que en un certificado de carencia se mencionen sedes diferentes de otras. Hemos visto empresas que tienen 5 sedes, tienen 5 certificados, uno para cada sede, o empresas que tienen 5 sedes, pero tienen un solo certificado con las 5 sedes incluidas y dentro de cada sede todas las sustancias químicas controladas. Normativa para determinar qué sustancias son utilizadas para el procesamiento o fabricación de narcóticos que produzcan dependencia. Dar cumplimiento al artículo 9 del decreto 2147 de 2016. Bueno, aquí no conozco en detalle este decreto, pero sí es importante en relación con lo que manejamos nosotros. Nosotros nos enfocamos principalmente en producción de cocaína y heroína, aquí en la subdirección, particularmente en el grupo de control de sustancias químicas. Por lo que aquí no conozco esta normatividad. Digamos que yo me comprometo a esta persona que nos hace la pregunta mencionando este decreto, responderle particularmente más adelante. ¿Qué control debe ejercer el usuario operador frente a los ingresos de sustancias controladas o de uso masivo en zona franco? Pues si es la persona responsable de recibirlas y de operarlas, pues tiene que efectuar sus registros debidamente. Si tiene esa sustancia autorizada en su certificado de carencia, debe hacer el registro en el SICOC. Si es una sustancia de uso masivo, tiene que obtener su respectivo certificado de registro. A ver, aquí me preguntan, ¿qué podemos recomendar a aquellas personas que tienen sustancias y no tienen permiso, pero que tampoco quieren pagar a un gestor ambiental? Pues aquí es un asunto delicado. El artículo 382 del Código Penal habla de que quien tenga en su poder sustancias para el procesamiento de drogas, pues puede ser sujeto de investigación criminal y por supuesto las sanciones que ese delito tiene. Entonces, fíjese, la tenencia ilícita de sustancias puede llegar a ser un delito. Si una entidad pública nos realiza la compra de una sustancia controlada y solicita entregar a otra entidad pública, ¿se puede realizar según comprendemos o no por los registros en el SICOC? Es un caso muy particular. Sería muy bueno que nos hicieran la consulta particular mencionando los casos, las circunstancias en las que está ocurriendo ese tipo de operaciones. Con muchísimo gusto, ya con el caso particular daremos una respuesta sobre el mismo. Valentina pregunta, el día de hoy vamos a realizar un pago para sustitución, pero nos informó el banco que cancelaron la cuenta corriente del Banco Occidente.
¿Dónde debo consultar la nueva información? La cuenta que se utiliza es la cuenta del banco BBVA. Ya se encuentra, si usted abre SICOC, en este momento entra a la página del SICOC y aparece un pantallazo en donde está la promoción a este video, y en la parte de abajo están los vínculos en donde está la certificación bancaria con el número de la cuenta, un instructivo de pago, y también está el instructivo de cómo y la circular en donde nosotros estamos anunciando el cambio de la cuenta. El Banco Occidente ya no es el banco que recibe los recaudos, es el banco BBVA. Bueno, dice, cuando se somete la documentación al Ministerio de Justicia, ¿debe ir copia del certificado? ¿Se puede anexar certificado digital o debe ser físico? No, en este momento estamos recibiendo absolutamente todo digital al buzón de correo electrónico gestión.documental@minjusticia.gov.co. No estamos, digamos que en términos generales no estamos recibiendo documentación física, preferimos recibir todo electrónico. Muy bien. Aquí también nos están preguntando y nos están diciendo sobre esta presentación. Por supuesto, esta presentación va a quedar grabada en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y el Derecho para que ustedes la consulten. Tan pronto termine esta transmisión, el video va a quedar grabado y va a quedar para la consulta de todos ustedes. Así que muchos de ustedes que tengan personas conocidas, que sepan de alguien que quiera adentrar en este tema, que pueda ver el video posteriormente, por supuesto, va a estar grabado aquí. De igual manera va a ocurrir con las demás sesiones que vienen para las semanas siguientes. La semana siguiente será SICOC para el manejo de sustancias químicas. La semana siguiente, es decir, eso será el 21, el 28 será SICOC para agentes de la cadena de distribución de combustibles, y el día 4 de agosto será SICOC para registro de movimientos y certificados de uso masivo. De igual manera, nosotros hicimos una jornada similar entre febrero y marzo de este año, y esos videos estaban ahí disponibles, están disponibles todavía. No obstante, les anuncio que vamos a repetir estas jornadas, vamos a continuar hasta terminar este ciclo. Muy bien, vuelvo y repito, eso es una pregunta como reiterativa que estamos recibiendo, en relación con el certificado enviado por correo electrónico tiene las mismas calidades. Sí, lo dice el decreto 491 del 2020, es un decreto legislativo en donde se menciona, digamos que la necesidad que existe de hacer notificaciones electrónicas y que todo documento que se está notificando electrónicamente tiene la misma validez que los documentos físicos. Muy bien. Bueno, aquí me están mostrando el decreto 2147, el artículo 9º. Habla sobre, no podrán introducir a las zonas francas, documentos cuya exportación e importación esté prohibida. Sí, por supuesto. Aquí estamos hablando de sustancias controladas, no sustancias prohibidas. Son sustancias químicas controladas, entonces se necesitan ciertos permisos para poder utilizarlas. No estamos hablando de sustancias prohibidas. Esto es el decreto 2147 del año 2016. Y entonces, sigo leyendo el texto. Dice, tampoco se podrán introducir armas, explosivos, residuos nucleares, desechos tóxicos, sustancias que se pueden utilizar para el procesamiento, fabricación o transformación de narcóticos o drogas que produzcan dependencia, salvo en los casos autorizados de manera expresa por las entidades competentes. Claramente, si nosotros expedimos un certificado de carencia en donde está incluida una dirección en una zona franca, ahí está autorizado el manejo de esas sustancias. Listo, eso en relación con el ingreso en zonas francas que el señor Edgar nos estuvo preguntando en varias oportunidades. Entonces espero que haya quedado clara pues, la duda que tenía el señor Edgar en relación con la introducción de estas sustancias a las zonas francas. Bueno, entonces ya estamos terminando el tiempo. Yo les agradezco muchísimo. Si ustedes tienen más preguntas, las recibimos a través del buzón de correo electrónico gestión.documental@minjusticia.gov.co. Quiero agradecer a toda la comunidad, a todas las personas que estuvieron aquí conectadas a esta capacitación, y entonces en 8 días continuamos con SICOC para obtener el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes para el manejo de sustancias químicas controladas. Les agradezco muchísimo y espero que nos veamos la semana que viene. Muchísimas gracias.